presento, mi nombre es José Ortiz, y mi compañero Santiago Alejandro Tepú. El día de hoy vamos a presentarles un tema bastante importante que es sobre los conflictos y la historia que hubo en Colombia. Aquí tenemos el honor de estar entrevistando a una persona para conllevar este proyecto. Los temas que vamos a hablar es sobre el Frente Nacional, las guerrillas, el narcotráfico, asesinato de candidatos, sobre la Asamblea y la Constitución. A continuación vamos a seguir con unas preguntas, lo cual quiero que nos responda de manera sincera y de lo que usted sepa respecto al tema que le vamos a preguntar y todo eso. Bueno, como primera pregunta está, ¿cuál es su nombre y en qué año nació? Mi nombre es Jaime Chopuez. Yo nací en el 1960. ¿Dónde vivía durante su juventud y en su infancia? Yo en ese tiempo vivía en el campo, porque pues mi familia también nació del campo y mis padres también pues en el campo en ese tiempo, porque nos tocaba vivir por allá. Bueno, ¿usted a qué se dedicaba en ese entonces, cuando era joven o cuando era niño? ¿O su familia a qué se dedicaba? A trabajar, pues a sembrar, así, elaborar la tierra en el campo, porque no había más de otra manera, no había la forma de estudiar, no había la posibilidad de estudiar, pues tal vez por la economía, quedaba lejos a las ciudades, entonces tocaba trabajar en el campo. Y, o sea, ¿cómo era su vida cotidiana? Porque todos los días así. Pues mi vida, pues, trabajar así en el campo, hacer mandados a mis papás y así, porque más en ese tiempo pues todavía uno, muchacho, pequeño, todavía no podía uno depender de un trabajo o trabajar en alguna cosa, nada, en la casa, en el campo. ¿Y cuál fue su nivel educativo desde entonces? Yo estudié hasta el segundo de primaria, porque más no había la posibilidad de salir a las ciudades a estudiar, quedaba muy lejos, entonces en la escuelita que vivíamos nosotros, en la vereda, digamos, en el campo, segundo de primaria. ¿Qué es el Frente Nacional? Bien, él le va a hacer una pregunta muy breve. ¿Usted de pronto recuerda qué es el Frente Nacional? ¿Tiene alguna información respecto a ese tema? ¿Tienes conocimiento? El Frente Nacional, pues en ese tiempo pues era la cuestión de la política, ¿no? Que eran pues los unos liberales, los otros éramos conservadores. Siempre había esos desacuerdos que como pues siempre hasta ahora no se dan en la cuestión de la política, ¿no? Pero en ese tiempo pues era los conservadores y los liberales en ese tiempo. Sí, ¿Usted cómo cree que afectó esos acuerdos políticos a la gente? Es eso, que como los liberales decían una cosa, peleaban por una cosa, los conservadores también peleaban por otras cosas, los unos que estaban a favor del pueblo, los otros también, y siempre nunca se ha llegado a una cosa, digamos, como le dijera, una cosa de acuerdo, o mejorar el país, o mejorar las ciudades, o el campo. Siempre ha habido esas discusiones, esos desacuerdos, digamos, tanto como los unos y los otros. ¿Usted se siente representado por algún un partido político, conservador o liberal? En ese tiempo, pues mi familia o mis papás, pues ellos eran conservadores. Y los demás, pues también eran liberales. Había liberales y conservadores. Bueno, en ese tiempo habían conflictos o tensiones durante ese tiempo que usted vivía sobre los liberales y conservadores. Pues como le digo, siempre había los desacuerdos, las peleas, hasta había las matanzas, los liberales contra los conservadores y los conservadores contra los liberales. ¿De pronto usted vivió algún conflicto o que haya pasado así, que haya vivido
algún conflicto entre liberal y conservador, por lo que usted era conservador. Pues eso no, pues, porque yo no he vivido ese conflicto porque pues como en ese tiempo la política era así, pero pues era como más, ¿cómo le digo? Era más grave, era así pues, pero así conflictos no, pues. ¿Qué aspectos positivos y negativos recuerda respecto a esto? Pues sobre esto, pues lo que usted me dice, pues como le digo vuelta, pues todo el tiempo, a veces cosas buenas, cosas malas, pero no se ha llegado, digamos, como decir, sobre las cosas, mejorar el país, mejorar el campo, las ciudades, siempre sigue siendo casi así mismo, siempre con dificultades, problemas. Nunca se llega a una cosa de que lo favorezca al pueblo. Como a continuación, vamos a seguir con otras preguntas con respecto al surgimiento de las guerrillas. También vamos a hacerle unas preguntas que van en base a este tema. Bueno, la primera pregunta es que ¿cuándo escuchó que las guerrillas surgieron? En ese tiempo pues se escuchaba no se escuchaba mucho, pues que en ese tiempo lo decía la gente por allá, pues en otras partes, que era la chusma, pero en ese tiempo decían pues que era el M-19, por allá en las ciudades, ¿no? Pues por acá también se escuchaba, pero eso era miedoso, pues uno escuchaba esas cosas, uno se atemorizaba, le daba miedo, pues. Porque uno no decían que la M-19, que la chusma, en ese entonces, en ese tiempo, ¿no? ¿Y qué se decía sobre sobre los guerrilleros en su comunidad? Pues eso decían que la chusma mataba, el M-19 también mataba, y así pues le daba un temor, le daba miedo, le ponían miedos, digámoslo así, ¿no? ¿Usted fue afectado por ese miedo que dice que ha tenido en ese entonces? Pues miedo afectado no, pero miedo sí, porque pues como le digo que venía la chusma, que venía la guerrilla, el M-19 que decían en ese entonces, en ese tiempo, ¿no? Entonces pues uno vivía atemorizado, vivía con miedo. ¿Y cómo cree usted que surgieron estos grupos? ¿Tiene un conocimiento sobre eso? Pues eso ha de haber venido como le digo yo, pues ha de haber venido por cuestión ha de haber sido de las políticas también, pues, o de qué vendría, o sería del gobierno, eso sí, pues, cómo se sugerían o por qué se formarían, solamente se escuchaba que la chusma y la guerrilla se escuchaba, pues, nosotros allá en el campo, nosotros todavía, pues, no se conocía bien eso, no se enteraba uno, solamente se escuchaba eso. Donde usted vivía, afectaba de pronto a las personas que vivían por ahí o incluso a usted, pues llegó a afectarle la guerrilla. Eso pues claro, como le digo, pues eso en el campo uno también se podía uno dormir a las 5 de la tarde o 6 de la tarde y ya tocaba dormir ya, pues entrarse a la casa, digamos, a dormir o a descansar, porque pues como decían que la guerrilla, la chusma andaba, entonces uno no podía andar pues libre, no podía andar tranquilo, ¿no? De pronto decía uno, lo vayan a encontrar por ahí o se lo vayan a llevar, cualquier cosa, entonces uno pues vivía con ese temor, ¿no? Vamos a preguntarle sobre otra situación que hubo, que es sobre el narcotráfico y la violencia. ¿Qué va la primera pregunta? Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuándo empezó a escuchar usted sobre el narcotráfico en Colombia? Pues eso se ha escuchado desde que cuando yo era joven, ¿no? Porque se escuchaba que había por allá lo que usted está diciendo. Nosotros por acá pues eso no se sabía, sino que se escuchaba, ¿no? Que decían eso de los narcotráficos, de la coca, decían pues, ¿cómo sería eso por allá? ¿No? Por acá en el campo
no sabía esas cosas. Se escuchaba así, pero ¿cómo sería, no? ¿De pronto usted recuerda algún asesinato de algún líder político en esa época? Pues sí, en ese tiempo, a ver, que me acuerde yo, era, a ver, como que fue Luis Carlos Galán, Sí. como que fue Pizarro, como que fue, a ver, Álvaro Gómez Hurtado, como que fue, hay como más o menos más políticos que yo me acuerdo, pero pues, así Sí es. todos no me acuerdo. Bueno, ¿qué sentimiento, algún sentimiento le generó a lo que mataron a estos políticos? ¿Sintió algo por esto, por lo que mataron a estos políticos? Pues sí, porque pues había políticos buenos que pues uno pensaba o la gente decía que podían acomodar el país, nacionales, pero pues no llegaron hasta donde ellos querían, hasta donde ellos decían que la política que ellos tenían. En ese momento en el país se sentía inseguridad o incertidumbre. Pues la inseguridad sí, la inseguridad siempre ha habido, siempre hemos estado así inseguros, hemos tenido paz, tranquilidad, siempre hemos vivido así con ese mismo temor. Como otro punto clave es la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, lo cual llevó a la creación de la Constitución Política de 1991, el cual fueron bastantes cambios que hubo en esta nueva Constitución, lo cual le vamos a hacer unas breves preguntas para llevar a saber cómo se llevó esa Constitución a presentarla. Bueno, como primera pregunta es, ¿usted qué sabe de la séptima papeleta? Pues, a ver, la séptima papeleta era de donde la juventud, los jóvenes, pues, como que ahí como que ellos fue como que los que pues metieron ese proyecto para había peleas, había muertos, ahí donde fue donde murieron los jóvenes, pues. ¿Usted de pronto recuerda algún cambio importante que esto haya traído? Pues la renovación de nuevas cosas, de nuevos derechos, muchísimas cosas, bastantes cambios que hubo. Pues sí, porque pues, de eso ya lo que se ha venido ya pues ha sido protegido pues ya nosotros los adultos mayores, ya pues la niñez, la juventud, ya pues todas esas cosas ya con esas nuevas que los jóvenes pensaron o proyectaron, pues ya las cosas ya se han protegido más, porque antes pues no teníamos mucha protección, ¿no? Ahora ya de cualquier manera pues ya tenemos otro poquito de protección, alguna cosita pues también, ¿no? Último punto, una reflexión de todo lo que hemos hablado. Y mi compañero va a hacerle unas preguntas. Ya. ¿Cuál fue el momento más difícil que vivió en esta época? De todo lo que hablamos durante esta entrevista. Pues a ver, en ese tiempo, en esa época, pues cuestión de ¿qué le digo? Pues de que igualmente las guerrillas, todo eso, uno pues vivía siempre así con esas cosas. ¿Usted qué consideraba que era fue el mejor cambio a Colombia de todo eso? Pues de todo eso, el mejor cambio ha sido que pues se piensa que ya la juventud ya la han hecho participar en las cosas, en la política, en todo, ya hay gente nueva en el país, porque ellos han hecho mejorar la situación en el país, porque antes no era así, antes era más diferente. Ahora de todas maneras ya la nueva generación ya
ya lo ha puesto, digamos, ya lo tiene en buenas condiciones, ya ha cambiado muchas cosas buenas. Listo. ¿Qué opinión tenía y tiene sobre que los jóvenes participen en la política? Pues eso está una buenísima idea, porque pues los jóvenes ya tienen otro pensar, ya tienen otra manera de pensar, ¿no? Que ellos ya pueden sacarlo el país adelante, ya pueden estudiar, pueden ya con la tecnología que hay ahora, ya todas esas cosas nuevas que existen, ya las cosas ya son diferentes. Eso me parece bien, que en muchas circunstancias, ¿no? Entonces, muchas gracias y por la entrevista y Bueno, mis jóvenes, ¿qué tal? Bueno, desde que escuché todo esto, mi visión de Colombia cambió para entender la constitución para entender la nueva constitución que nosotros tenemos, que no sirve para nada la administración local que constituye las necesidades que el pueblo necesita. Bueno, la exclusión política del pasado, o sea, el Frente Nacional, generó un abandono hacia las regiones sobre las regiones que aún persisten. La violencia actual y las contiendas presidenciales a menudo ignoran estos problemas técnicos y sociales básicos, prefiriendo que el conflicto ideológico sobre la solución de las necesidades vitales como el agua en Ipiales. Bueno, aunque el libro nos hable de la utopía constitucional de derecho, el ciudadano de Ipiales no aterriza en una realidad donde la mala administración impide que esos derechos lleguen al grifo de cada casa y sigamos en el mismo rol desde antes, de los tiempos de antes, y no sigamos progresando. Bueno, ahora en día sí hemos progresado poco a poco, pero pues seguimos con los mismos problemas de antes. Y según su relato, aunque hoy tenemos bastantes herramientas legales, todavía arrastramos las cadenas del centralismo. Esto me lleva también a concluir que la memoria histórica de nuestra región es fundamental para entender que la paz no es solo que no haya guerra, sino que el Estado llegue a las fronteras con oportunidades reales. También es muy importante aclarar que don Jaime nos aclaraba sobre que el estudio es muy importante, por lo cual lleva un futuro de nuestro país, un futuro bien hecho. Y lo que aprendemos también de los libros de la Constitución a veces se siente lejano, pero cuando escuché a alguien que vivió la violencia y la violencia bipartidista y el Frente Nacional, como lo discutimos con don Jaime, entiendo que la política actual es heredera de esos conflictos. Entonces mi posición personal es que la Constitución nos dio los derechos en el papel para que nos toca a nosotros los jóvenes convertirnos en la realidad social, como nos dijo don Jaime. Y esa es mi conclusión.